Ok, otro video más. Vamos de seguido, chicos. Vamos de seguido porque esto va a tomar mucho tiempo, güey. Esto es pura calidad. Pura calidad, güey. Como ya todos sabemos, Doom corre en cualquier cosa y cualquier cosa corre Doom, pero hay un port Pero específico te puedes correr en Doom, ¿va? de Doom que tiene una historia tan rara que involucra una consola que nadie compró, un loco que pensaba que podía desarrollar juegos usando fotos en JPG, una posible película, una de las mejores bandas sonoras que ¿What? alguna vez fue creada y una pena de cárcel. Y Buah. estoy hablando del port de Doom para la 3DO, un port que fue hecho por una sola persona en 10 semanas. Y 3DO. ¿Qué es una 3DO? El Doom no corre, me corro yo. es recordado como uno de los peores ports de toda la historia de los A videojuegos. todos. Hola, Sune. A ver, espera, ¿dónde está el speak? Uy, no lo cerré. Ah, es verdad, estamos viendo un video. Se me olvida. Quédate en este video que te voy a contar por qué. Pero antes de continuar, les quería comentar que el 18 de abril hay fecha en la Champions League y van a jugar el Chelsea contra el Real Madrid. Y esa este tema No. no es de Panasonic, y esto pasa porque The 3DO Company, los verdaderos creadores de la consola, decidieron plantear un modelo de negocios que era bastante nuevo para los videojuegos en esa época. Panasonic tenía una consola. Ya me río, güey. Yo tenía una tele Panasonic, me acuerdo muy bien. De esas teles que cuando prendían eran ¡pum! Como una explosión electrónica dentro de la tele, que era como un sonido muy extraño, como entrar a otra dimensión y te dejaba como tintineando los oídos, güey. O sea, teles bien radiactivas. Esa tele tenía yo. Es un lindo recuerdo. Aunque tal vez era un poco sano, ¿no? Pero estaba bueno. A mí me gustaba la introducción. Su intro sí imponía respeto. Las teles de antes sí ponían respeto con sus intros que sonaban como explosiones, güey. Ahora las teles no tienen ningún tipo de sonido. Son unas nenazas. The 3DO Company efectivamente creó la tecnología que potenciaba la consola, pero Lagartija, ¿vas a seguir con el Budokai? Sí, sí, sí. Voy a seguir. Tal vez el martes. Habría que ver. ellos no iban a fabricarlas, sino que iban a licenciar dicha tecnología para que cualquier empresa que la comprara pudieran ellos mismos hacer la consola. Y no necesariamente solo tenía que ser una consola, sino que podían implementar la tecnología en otros de sus dispositivos. Esto era un super negocio en la mente de Trip Hawkins. Ya creamos la tecnología, vendemos la licencia y ahora cobramos por cada consola vendida, y todos los que quieran hacer un juego para el sistema 3DO también tienen que pagarnos una comisión. O sea, en teoría, si todo salía bien, The 3DO Company iba a estar haciendo una millonada sin prácticamente tener que hacer nada. Pero Sí, pero nadie conoce las 3DO, así que supongo que valió para pura verga. lamentablemente, muy pocas compañías decidieron pagar la licencia de la 3DO, por lo que solo hay 4 modelos de la consola. Los más conocidos son las dos versiones que lanzó Panasonic. Otro modelo es el de Goldstar, que actualmente es LG Electronics, y finalmente un modelo hecho por Sanyo. Y ya sé que Sanjo, Dios, puro bodrio, puro bodrio. Puro bodrio. En mis tiempos las teles eran eran un lujo. Eso porque pobreza digo que volaban cometas. ¿What? ¿Eh? ¿What? ¿Qué comentan de? este video no se trata de la historia de la 3DO, pero tenemos que saber algunos puntos importantes de su historia para entender por qué el port de Doom fue un desastre. Primero, es sabido que las consolas se suelen vender a pérdida y la ganancia está en la venta de juegos, pero Trip Hawkins no estaba de acuerdo con este modelo de ventas y decidió que todas las consolas debían venderse generando ganancia, por lo que en un principio la 3DO costaba $700. Güey, ¿qué? $700 encima de ese tiempo. Pero qué pendejón, ¿no? O sea, te podrías haber comprado una Play 5 y tal vez una Xbox. Depende de la inflación. Joder, ¿por qué tan caro? Güey? ¿Qué hacía? Te mamaba la pinga, güey. Le ponías la pinga y te crecía, güey. Tenía radiación que te hacía crecer la pinga. ¿Qué hacía, güey? Una locura. Y las consolas competidoras rondaban apenas los $300. Pero $300. Bueno, no, sigue siendo muy caro. Mierda. Jamás fueron baratas, ¿no? Uno pensaría que alguna vez fueron baratas, pero jamás lo fueron. Joder. F. No, pero igual ese 700 es mucho. Es demasiado. bueno, un punto de redención es que la 3DO nació Need for Speed. Y al ser la 3DO tan Bueno, cara, vendió muy poco, apenas unas 2 millones de unidades en todo el mundo. pues no, es igual, es demasiado, ¿eh?
Demasiado ha vendido. Yo esperaría que venda mucho menos. Y las pocas ventas hicieron que muy pocas compañías se interesaran en desarrollar juegos para el sistema y mucho menos en licenciar la tecnología de la consola. Y cuando finalmente el gran Trip Hawkins decidió bajar el precio de la 3DO, ya estaban en el mercado la Sega Saturn y la PlayStation 1, que con su menor precio y su mayor potencia hicieron que la 3DO quedara en el olvido para siempre. Entonces, si llegaba con un buen precio, ¿iba a ser mierda Nintendo? O sea, me está diciendo que este Trip Hawkins, o no sé cómo huevo se llama, podría haber matado a Nintendo y por su pendejez no lo hizo. Maldita sea. Maldita sea. Pero ahora sabiendo todo esto, finalmente El Ardija, uso tus directos como podcast. Qué bien. Creo. podemos empezar a hablar del port de Doom para la 3DO. En 1993, Randall Scott, un autodenominado amante de los videojuegos y el protagonista de esta historia, fundó su propia desarrolladora llamada Art Data Interactive, también conocida como ADI. Y una pregunta para la audiencia: ¿de dónde creen que Randy sacó el dinero para fundar esta compañía? Es su mamá. De ningún inversor importante, sino que el dinero lo recibió de familia, de amigos, y también de alguna forma logró convencer a la iglesia de su ciudad para que le regalen $100.000 para cumplir su sueño. Así que ¿Qué? Uy, ¿qué onda? ¿Por qué? Güey, si cualquiera de nosotros fuera en la iglesia local de su país o de su colonia o lo que sea, nos sacan una patada, güey. O sea, si yo fuera a la iglesia de mi barrio, de mi localidad, le digo, ¿me das dinero para cumplir mi sueño, güey? Me cagan a palos, me roban mi dinero, me tiran al basurero y hacen una fiesta con lo que me robaron. Pero a él le dieron $100.000. ¿Qué onda? ¿Qué país tan generoso, no? Estados Unidos. Qué generoso eran antes. toda esta historia en realidad es culpa de la iglesia. Y el primer gran logro de ADI fue asistir en el desarrollo de la versión de Rise of the Robots para la 3DO y también se encargaron de publicar el juego. Y Rise of the Robots es un juego que fue bastante mal recibido, pero bueno, el juego en sí no era de ADI, ellos simplemente ayudaron a crear el port para la 3DO. Pero ¡Qué bodrio! ¡Qué bodrio! Randy era un hombre ambicioso y Randy quería más. Él quería llevar a ADI a la cúspide de la Yo me prendo fuego siento en la iglesia, mierda. Demasiado furro, güey. Demasiadas cosas furras debes tener. industria de los videojuegos y volverla una de las desarrolladoras más tops de la industria. ¿Y qué mejor forma de hacer eso que llevando a la 3DO uno de los juegos más populares de la historia? Randy decidió que iba a llevar a la consola a Doom. El problema es que la 3DO no era lo suficientemente potente para mover Doom. ¿Cómo? Pero si Doom corre en mi poronga. Doom corre en todas partes. O sea, creo que mi mouse puede correr Doom. Creo que mi micrófono puede correr Doom. ¿Cómo que era potente? O sea, ¿qué hacía esa consola, güey? Literalmente. $700 y no mueve Doom. La tremenda estafa. O al menos no sin realizar grandes modificaciones al juego que podrían llevar mucho tiempo y mucho dinero. Y en id Software, los creadores de Doom, estaban muy al tanto de esto. Por eso decidieron que el coste de la licencia de Doom para la 3DO sería de $250.000, que era muchísimo más que lo que salía la licencia para otras consolas. O sea, si alguien quería hacer un port de Doom para la 3DO, lo primero que tenía que hacer era pagar $250.000 simplemente para poder usar el nombre Doom. Y pusieron este precio tan alto porque sabían lo difícil que iba a ser portear este juego para esa consola. Por eso querían que el que fuera a hacerlo realmente estuviera comprometido con el proyecto. Pero ahí estaba Randy, dispuesto a realizar esta hazaña. Dios. Así que Si bien la papeada. Esta historia no va a ser feliz, ¿eh? Esta historia no va a terminar feliz. No va a tener un final feliz, gente. Lamento informarles que cuquieron al creador del port de Doom. Seguramente lo cuquieron. Estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro. en 1994 fue a id Software con los $250.000 en el bolsillo y compró la licencia de Doom. Y el mismísimo John Carmack le dio el código fuente del juego para que empezara a trabajar en el port y le deseó mucha suerte. Y los de 3DO Company estaban muy felices por todo esto. Estaban muy sorprendidos de que alguien hubiera pagado tanto dinero y estuviera dispuesto a llevar uno de los juegos más populares de la historia a su sistema. Por lo que pusieron toda su fe en Art Data Interactive y en Randy. El único pequeño problemita es que en el contrato con id Software decía que el juego tenía que salir antes de las Navidades de 1995. Si no salía para estas fechas, la licencia se vencía y no iban a poder sacar el juego a menos que pagaran por otra licencia. Y acá viene uno de los grandes plot twists de la historia, y es que Randy no sabía absolutamente nada de videojuegos. Dios mío. Esta historia parece como si el Doom, la oveja y Ocio hubiera nacido en el 92, bueno, en el 80, ¿no? Pero bueno, a ver, es como si su historia del Doom verso hubiera sido en los 90
Y en vez de ser mamones que hacen cosas para pendejones de anime, hubieran sido seguidores, hubieran sido fans de los videojuegos, güey. Es como, es casi su misma historia, pero en esos años y con videojuegos. Es como el Doom posting alternativo. Es como el Doom verso alternativo, güey. No tenía ni idea de cómo se desarrollaba un juego. E inclusive antes de empezar a trabajar en el port, Randy se dedicó a dar entrevistas a muchas revistas diciendo que la versión de Doom para 3DO iba a verse mejor que en PC, iba a tener nuevas armas, nuevos enemigos y nuevos niveles, y que iba a ser la mejor versión de Doom de la historia y solo iba a estar disponible en 3DO. E incluso le entregó a la prensa fotos de la supuesta versión de Doom para la 3DO, que en realidad eran simplemente screenshots photoshopeadas en donde agregó armas y niveles que todavía no existían. Y como Randy sabía que en realidad no tenía ni idea de cómo desarrollar un juego, decidió que iba a contratar a otro estudio para que lo hiciera por él. De esta parte de la historia no se sabe mucho en realidad, pero lo que pasó es que el primer estudio dejó el proyecto porque aunque iban avanzando, Randy se negaba a pagarles. Después de esto, Randy contrató a otro estudio y pasó exactamente lo mismo. Y como nunca pagó, estos estudios nunca le entregaron a ADI los avances que habían hecho, o sea que Randy no tenía absolutamente nada. Y fue así como con Güey, no entiendo nada, o sea, esto es la peor mamadota que he visto después del Doom. Literalmente el Doom tenía más lógica porque al menos lo estafaron y se está muriendo de hambre, pero al menos está con vida y no sé, fue un poco importante para el internet, pero este pendejón a nadie le importa. Y si no fuera por este canal, el, el Facu Peralta, güey, qué buen nombre, nadie sabría de él. todo este desastre, llegó Ya julio lo de sé. 1995 y no había nada del juego. Doom tenía que salir en diciembre y el port ni siquiera había empezado todavía. Y lo peor es que The 3DO Company ni siquiera estaba al tanto de todo esto. Randy les mintió diciendo que el desarrollo del juego iba bien, pero les pidió si podían encontrarle otro estudio para que ayudara al desarrollo para terminar algunos pequeños detalles porque si no, no iban a llegar. Y ahí fue cuando The 3DO Company se puso en contacto con la gran heroína de esta historia, Rebecca Heyman, una programadora que ya tenía mucha experiencia en el desarrollo de juegos y que ya había trabajado en la 3DO haciendo el port de Wolfenstein 3D para la consola, porque fue aclamado por la crítica por lo bien optimizado que estaba. Y Rebecca recientemente había fundado su estudio, Logicware, y estaba buscando trabajo. Así que Oh, ojo, la única mujer que respeto. La mujer que más no sé. No sé qué iba a decir, güey. Iba a decir que se parecía a Chris Chan, pero sería como faltarle al respeto. Y yo tengo que tener el respeto a esta persona. The 3DO Company No la conozco y no sé qué va a hacer, pero tengo que tener el respeto. simplemente la llamó y le dijo: mira Rebecca, tenemos a un tipo que nos prometió un port de Doom que dice que está casi terminado, pero que necesita a alguien que lo ayude a terminar algunos pequeños detalles. ¿Estás disponible? Y Rebecca les dijo que sí, que no había Oh, no se parece a Chris Chan, perdón, Rebeca. Lo siento. La primera foto me engañó un poco. problema. Muchas veces ya había tenido que hacer ese trabajo. Es más, yo le daba. Yo le daba, güey. ¿Y quién no? Hacer ese trabajo, tomar un juego casi terminado y hacer algunas pequeñas optimizaciones finales. Así que The 3DO Company puso en contacto a Rebecca con Randy y ADI. Y Randy le contó otra historia a Rebecca. Les dijo que si bien tenían un estudio que había estado trabajando en el port de Doom, por razones desconocidas, estos habían decidido renunciar, omitiendo el detalle de que nunca les había pagado. Sin embargo, Randy le dijo que iba a conseguir lo que ellos hubieran hecho y se lo iba a dar a ella para que pudiera terminar el juego. Rebecca, viendo cómo la situación se estaba poniendo un poco rara y oliendo algún que otro problema, aceptó el trabajo, pero le dijo a Randy que en ese mismo momento le tenía que pagar los primeros $10.000 de los $20.000 acordados para que ella empezara a trabajar. Y una vez que Randy accedió a esto, se dieron la mano y firmaron los contratos. El problema fue que después de ese día pasaron 2 semanas y Rebecca no recibía el código del juego, por lo que no podía empezar a trabajar. Y cada vez que llamaba a Randy, este le decía: tranquila, te lo voy a conseguir, no hay apuro. Pero la verdad era que ese código nunca iba a llegar porque Randy seguía negándose a pagarle al otro estudio. Y entonces, ¿por qué Randy por lo menos no le mandó a Rebecca el código de Doom para PC que le había dado John Carmack y por el que había pagado $250.000? Nadie sabe en realidad, nada más porque era un incompetente. Y en Era la un tercera pendejón. semana, después de haber llamado Pero. Bueno, no, iba a decir algo, pero creo que lo va a contestar ahora. a Randy todos los días, Rebecca finalmente recibió un paquete en la puerta de su casa. El paquete contenía un disquete y Rebecca fue a meterlo en su computadora esperando encontrar el código de Doom. Pero lo que había dentro era una copia de Doom para PC. O sea, Randy simplemente compró una copia del juego y se lo mandó a Rebecca. Y no solo eso, sino que en el disquete también agregó algunas fotos de armas en formato JPG y les dijo a Rebecca que las metiera en el juego. Y este era el conocimiento que Randy tenía de videojuegos. Creía que lo único que Uy, qué pendejo, güey. Le mandó fotos JPG y ponen en el juego. Así no funciona. O sea, hasta yo sé que así no funciona. Tienen scripts, tienen pixeles. Cada pixel, no sé. No es tan fácil.
Ni siquiera PNG, weón, chucha. que tenía que hacer Rebeca era pasar todo lo que hubiera en el disquete a un CD y listo. Y de paso en el proceso tenía que agregar al juego las armas que él le mandó y ya está. Eso era hacer un port para él. Fue en este momento cuando Rebeca finalmente se dio cuenta de que se había metido en un problema gigante porque estaba trabajando con alguien que no entendía nada. Así que ella misma decidió llamar a id Software, habló con John Carmack y le explicó la situación y le pidió por favor que le enviaran el código fuente de algún port de Doom para alguna consola para que pudiera empezar a trabajar. Y como Carmack es un tipazo que tenía un montón de Ferraris y a todas les puso turbo, les dijo sí, no hay problema, despreocupate. Y le envió a Ay. Rebeca una copia del código fuente de Doom para Atari Jaguar. ¿Por qué le envió la versión para Atari Jaguar? Porque esta consola era la más parecida en potencia a la 3DO, haciendo que fuera la versión del juego más fácil de portear. Dios, la Atari Jaguar suena a bodrio. Pero esa consola era bodrio, ¿eh? Era para poner en la puerta porque no se vaya con el viento. Dios mío, qué bodrio de consola. Sin embargo, esto no quita el hecho de que Rebeca iba a tener que empezar a hacer el port ella misma desde cero. Ojalá John Carman fuera mi papá. Ya lo dije. Ojalá John Carman fuera mi padre. No iba a continuar sobre el trabajo de nadie como Randy prometió, sino que ella tenía que hacer todo desde el inicio. Y con todo esto ya se había hecho agosto del 95, así que Rebeca llamó a The 3DO Company y les dijo: mirá, este tipo que me presentaste es un inoperante y el código de Doom que prometió no existe. Pude conseguir por mi cuenta la versión de Howard, pero hacer el port a la 3DO me va a tomar mínimo un año. Y la respuesta que recibió de The 3DO Company básicamente fue: lo sentimos mucho, esto realmente es un problemón, pero el juego tiene que salir sí o sí en diciembre, así que tenés que tener el por hecho en 10 semanas. Rebeca, después de escuchar esto, decidió renunciar al proyecto, pero en The 3DO Company estaban tan desesperados por lanzar el juego que pudo hablar con ADI y logró hacer un trato nuevo para Rebeca, en donde en vez de cobrar $20.000 por el port, iba a cobrar $40.000. Esto hizo que Rebeca decidiera volver al proyecto, pero dio un mensaje y fue muy clara: el port de Doom para la 3DO va a ser un desastre, pero se los voy a hacer en 10 semanas. Y mientras trabajaba, Randy la llamaba constantemente para preguntarle cómo iba el juego, pero también quería saber cuándo iban a llegar las nuevas armas, los nuevos niveles y los nuevos monstruos. Y sí, Uy, qué mamadores, qué pendejote. O sea, encima que le hacen todo y es un. Dios, qué rabia, güey. O sea, qué mamón. ¿Qué le pasa? Dios, ojalá John Carman le mandara golpeadores pagados y que le golpearan en su casa, güey. Para que ya no hable. Para que ya no mande llamadas, güey. ¿Qué le pasa? sí, Randy le seguía enviando fotos de armas y de niveles para que agregara al juego. Hola, Lumino. Aunque Hola. Rebeca le explicaba una y otra vez que el juego apenas iba a ser funcional para diciembre y que iba a ser exactamente igual a la versión de Howard sin ningún agregado, Randy seguía sin entender. Él seguía exigiendo nuevo contenido y constantemente también le preguntaba cuándo iba a agregar las cinemáticas. Porque sí, Randy quería cinemáticas. Porque resulta que en ADI habían estado desarrollando un juego de ajedrez para PC en el que se habían gastado una millonada en cinemáticas. Sí, todo esto es para un juego de ajedrez, pero esa es otra historia. Pero resulta que en ese momento Randy ya había estado pensando en comprar la licencia de Doom. Y aunque todavía ni siquiera sabía si algún día iba a poder tener la licencia del juego, lo que sí sabía es que si su versión algún día existía, tenía que tener cinemáticas. Y aprovechando que ya había alquilado todo el equipo para grabar para el juego de ajedrez, le pidió a la compañía Global Effects, que es una compañía que es conocida por hacer diversas cosas para efectos especiales para películas, que modificaran uno de los trajes que ya tenían para hacerlo pasar por un demonio de Doom. Y con este traje, Randy filmó varias cosas random, sin ningún tipo de guión, ni ningún tipo de contexto, logrando tener así un minuto de cinemáticas. Y todo esto es real. Hay muchas fotos del detrás de escena y Randy le exigía a Rebeca que metiera ese minuto de videos randoms en el juego. Y Rebeca se negaba porque no había tiempo. Y además de que, como dije, no había contexto, no había una historia para meter estas cinemáticas en el juego. Y lamentablemente estos videos al día de hoy se encuentran perdidos. Pero la muy poca gente que pudo ver esas cinemáticas dicen que gracias a Dios que no terminaron adentro del juego porque eran horripilantes. Pues seguramente. Y lo más seguro es que luego hicieron una peli no por. Después de eso. Justamente después de grabar eso hicieron una peli no por. Rebeca, como ya estaba tan cansada de que Randy la estuviera llamando a cada rato, tuvo una idea. La versión de Doom para Atari Jaguar, por limitaciones de la consola, no había podido tener banda sonora. Y no había tiempo para portear toda la música de la versión de Doom para PC a la 3DO. Y como Rebeca recordó que Randy una vez le había comentado que él tenía una banda con unos amigos, le propuso que él recreara toda la banda sonora del juego. Básicamente le dijo: escuchá todas las canciones de Doom para PC, recrealas, grabalas y mandámelas. Y Randy, súper orgulloso, dijo que sí, y lo hizo. Y si bien no sabía nada de videojuegos, parece que sí sabía bastante de música. Porque él... ¡Ojo! Se viene la redención de Randy Pendejón Howard. ¡Ojo, gente! Se viene la redención. Nos puede papear. Cuidado con la papeada.
Se aproxima nuestra papeada, gente. Algo bueno al fin. Ojo, le sabe la música, a ver. Y su banda reversionaron todo el soundtrack de Doom. Y las canciones de Doom para la 3DO son excelentes. Es el mejor soundtrack que el Doom original haya tenido alguna vez. ¿En serio? ¿Lo buscamos luego? Lo vamos a buscar luego, Por favor, en serio, vayan a escucharlo, es espectacular. Acá les voy a dejar un fragmento muy chiquitito. Y aunque finalmente... ¡Ey, respetable! A ver, vamos a buscarlo. A ver, me pareció respetable. Vamos a ver. ¿Esta es la GOT? ¡Oh! ¡Uy! ¡Escucha! ¡Ey! ¡Esta sí está bueno! Uy, es muy noventosa, muy noventosa. Te queda bien. El copy lagartija. No, las de Doom creo que no tienen copyright, ¿eh? Muy bien. Sí es God, sí es God. Sí es God, muy bien. Pero sí están buenos estos, ¿eh? Sí, están muy buenos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! Es verdad, ¿eh? ¡Ey! Es verdad. Un aplauso para el tipo que hizo la canción de la 3DO. Muy bien. Bueno, algo bueno hizo. Algo bueno hizo al fin. Muy bien. Muy bien. ¡Ey! ¡Sune! John, muy bien. Yo soy testigo de que los directos sí hacen plata cara sin boca. Muchas gracias, Sune. A ver, si me donan sí hace plata, pero el tema es que no pongo anuncios, porque... Oye, ya dije, ¿por qué? No pongo anuncios. La versión de Doom para 3DO fue destrozada por la crítica, su banda sonora realmente fue muy aclamada, XD. Y mientras Randy se estaba dedicando a crear la mejor banda sonora de la industria de los videojuegos, Uy, Randy... Randy es el dicho de que no pongas un pez a trepar un árbol porque no lo va a hacer, ¿eh? Obviamente, John, este huevón, no sirve para hacer juegos, pero sí sirve para hacer música, güey. Dios. Rebecca finalmente logró hacer que Doom funcione en la 3DO, pero funcionaba a 8 FPS. Literalmente, corría a 8 FPS. Y cuando The 3DO Company vio esto, le dijo, sabemos que es muy difícil toda esta cuestión, pero mínimamente el juego tiene que correr a 15 frames por segundo. Y Rebecca ya no tenía tiempo para optimizar el juego, así que decidió hacer algo muy basado. Simplemente achicó la pantalla un montón para bajar mucho la resolución y que el juego pudiera correr a 15 FPS. Pero en el acuerdo inicial que habían hecho The 3DO Company con ADI, especificaba que el juego tenía que correr en pantalla completa, pero en pantalla completa corría a 8 FPS. Así que The 3DO Company y Rebecca tomaron una decisión, porque supuestamente se estaba preparando una versión nueva de la 3DO, una especie de 3DO Pro que se iba a llamar la M2. Así que Rebecca planteó lo siguiente: el juego va a correr en este modo ventana, pero voy a poner un código especial en el juego para que cuando lo actives el juego se ponga en pantalla completa. En la 3DO normal el juego va a correr horrible, pero cuando salga la M2, que va a ser más potente, si pones este código el juego va a correr en pantalla completa y va a correr a un buen framerate. Así están todos felices. El problema justamente fue que esta M2 nunca salió, pero el código sí se implementó y el código funciona. Así que en tu 3DO clásica, si querés, podés correr Doom en pantalla completa a 8 FPS. Y finalmente... Qué inútil. Ey. Debo decir algo muy importante. La señora, que no me acuerdo el nombre, lo siento, tengo memoria de pez, merece un aplauso. Merece un aplauso. John, huevón de los huevos, solo sirve para música, pero la señora sí se la rifó, güey. ¿Se la rifó? Sí, se la rifó. Rebecca Sugar. Rebecca Sugar. No, Rebecca sí se la rifó, güey. Lo hizo muy bien. Después de 8 arduas semanas de trabajo... En 10 semanas. O sea, en 2 meses y medio. Ojo, 2 meses y medio. Conozco gente que no aprendió a cocinar en 2 meses y medio. Y ella pudo portear un juego de Doom. Ojo.
No critiquen. bajo Rebecca terminó el port de Doom para la 3DO. Y era lo que había prometido, una copia exacta de la versión de hardware, solamente que corría mucho peor. Y obviamente, fuera de la gloriosa banda sonora, no agregó nada de lo que Randy le pidió. No había niveles nuevos, ni monstruos nuevos, ni armas nuevas. Y mucho menos cinemáticas. Es más, Rebecca repetidas veces le mintió a Randy diciéndole que nunca había recibido las cinemáticas que él le enviaba, cuando en realidad tenía como 4 CDs con copias guardadas. Y Randy estaba bastante decepcionado porque todo lo que le había prometido la prensa no iba a suceder. Pero a la vez estaba feliz porque finalmente iba a poder vender el juego y iba a empezar a tener un poco de ganancia. Porque le debía mucha plata a mucha gente. Pobre John, que se dedica a la música, o sea, la música era aclamada. Yo quiero que esto tenga un final feliz. Yo quiero que Rebecca trabaje en The Last of Us. Quiero que ella trabaje en The Last of Us y quiero que John se dedique a hacer canciones para juegos de Nintendo o algo así, porque le salía muy bien, pero canciones nada más. Y que todo termine bien dentro del desastre, ojalá. Pero eso es muy alucinante de mi parte. Justamente fue por esto que Rebecca le exigió a Randy que le pagara los $30.000 que le debía por el desarrollo o no le iba a entregar el juego terminado, porque tenía miedo que nunca le pagaran, y Randy de mala gana accedió. Y Rebecca años después reveló que años después pudo hablar con un ejecutivo de ADI y este le dijo que Randy pensaba no pagarle, la iba a estafar. Como dije al principio, la 3DO vendió muy poco. Solo 4 juegos pudieron vender más de 300.000 unidades, con otros pocos alcanzando las 100.000, pero a finales de 1995, cuando la PlayStation 1 y la Saturn ya le habían ganado completamente la guerra a la 3DO, los pocos juegos que seguían saliendo para el sistema apenas vendían entre unas 5.000 y 10.000 copias. Y teniendo todo esto en cuenta, ¿cuántas copias de Doom para 3DO creen que Randy mandó a fabricar? ¿Cuántos? A ver, gente, dígame, ¿cuántas copias crees que el John, amo de la música, pero horrible para los negocios y para todo lo demás, mandó a fabricar? Yo digo que 50.000. Yo digo que 50.000 copias. 600, 5.000, 1.000.000. Menos de 900. A ver, digo que de normal son 5.000 las que se fabricaban. Así que supongo que mandó muchas más. Yo creo que es que 50.000. O sea, tal vez un montón, pero yo creo que sí. Conociéndolo, 50.000. ¿Apuntó a 5.000 el lado más bajo? ¿O apuntó a 10.000 el lado más alto? Ah, ok, bueno, no va a llegar a 50.000. ¿O fue optimista y pidió unas 15.000? ¿O fue súper optimista y pidió unas 20.000? Mandó a hacer 50.000 unidades del juego. Y Adivinamos. Adivinamos. Yo, junto con un individuo cualquiera, y nada más. Él y yo nada más adivinamos. Adivinamos. Pero qué imbécil. Y fue así como el 29 de diciembre de 1995, justamente 2 días antes de que se le venciera la licencia del juego de 3DO Company, Doom para 3DO salió a la venta. Y fue un desastre total. Obviamente. El juego tenía todas las limitaciones que tenía la versión de hardware y corría muchísimo peor en una pantalla así de chiquitita. Pero la banda sonora fue aclamada. Y aunque no hay datos No olviden que la banda sonora fue aclamada. exactos, se cree que el juego apenas vendió unas 10.000 unidades, que en realidad está en el lado más alto de lo que los juegos de 3DO solían vender en ese Ey, 10.000 es demasiado, güey. Ey, si el pendejo no hubiera pedido 10.000, ¿la vendía todas? Pero, ¿por qué le sale todo bien? Bueno, no le sale todo bien, no, pero tipo... ¡Qué pendejón, güey! ¡Qué pendejón! en esa época, pero igualmente sobraron 40.000. ¿Dónde estarán esas 40.000 unidades? ¿Quién sabe? Las debe tener Randy guardadas en su casa o deben estar enterradas con los cartuchos de ET en Nuevo México. Y tampoco ayudó en nada que 2 meses antes, en noviembre, había salido Doom para la PlayStation, que era una versión infinitamente superior a la de 3DO. Y finalmente, después de toda Pero no tenía su OST, su música de fondo, que era Deidad. Así que... Ojo. esta tragedia, ADI declaró la bancarrota y cerró sus puertas en 1996. En febrero de 1997, todas las 3DO fueron descontinuadas y finalmente, en 2003, The 3DO Company también cerró sus puertas. Lo siento mucho, Rick Hawkins. Rebecca siguió trabajando en la industria, haciendo diferentes A ver. ¿Algún juego interesante? Another World, Resquick Rover... No conozco ni... Wolfenstein. ¡Ey! Wolfenstein 3D. Bien. Bien. Ey, Wolfenstein 3D no era tan mierda. Creo. Kingdom of Rage, Killing Time, bueno, Doom, bueno, el que ya vimos. de juegos para varios sistemas. A ver, Tempest. Bueno, no conozco ese. Galaxy Patrol. Bueno, creo que ya empezó la caída, ¿no? Y tuvo una carrera bastante exitosa. Oye, esperen, a ver. Ey, Medal of Honor Rising Sun. Ey, ese está bueno.
¡Ey, Pinball! Ese sí es God. después de todo este desastre. Metal Honor Pacific Assault, Golden Age, ey, Metal Honor, ey, Command and Conquer 3, ey, Alvin y las Ardillas, Alvin y las Ardillas 2007. Porque les recuerdo que ella era una programadora muy capaz. Y si bien el port de Doom para 3DO salió horrible, haberlo hecho en 10 semanas fue una hazaña gigante y solo alguien muy capaz podría haber hecho esto. Más si Te mereces aplausos. Rebeca. Estuve en Golden Age. Bueno, creo que fue por un port, pero igual estuvo ahí. tenemos en cuenta que el juego salió sin ningún bug, simplemente corría mal porque estaba limitado por el hardware de la consola y por la falta de tiempo. Y finalmente, años después, como un regalo a la humanidad, Rebeca subió el código de Doom para 3DO a GitHub, así que ahí está para cualquiera que quiera echarle un ojo. ¿Y qué pasó con Randy? Bueno, resulta que años después abrió una escuela de música para niños y ahora está en pleno juicio esperando una condena. Y no quiero entrar en detalles, pero esta parte realmente es un tema serio, ya se imaginarán para dónde van las cosas. Solo hay que decir que su escuela no funciona más. Un segundo. ¿Me está diciendo que Randy? Bueno, ¿Randy? O sea, se volvió fan de Nintendo. ¡Ey, cerca lo que yo dije! Predecible. Randy es fan del Doom. ¿Se llamaba Randy? A ver, espera, voy a escuchar de nuevo porque no me acuerdo su nombre. Música para niños y ahora está en pleno juicio. Rebeca subió el código de Doom para 3DO a GitHub, así que ahí está para cualquiera que quiera echarle un ojo. ¿Y qué pasó con Randy? Bueno, Ah, Randy, sí, sí, sí. O sea, fan de Cutie. Buena, güey. Ay, joder, Randy. resulta que años después abrió una escuela de música para niños y ahora está en pleno juicio esperando una condena. Demonios, Randy. ¿Por qué tiene tan buen pelo? ¿Por qué tiene tan buen pelo, Randy? Si tiene como 90 años, ¿y por qué? Y no quiero entrar en detalles, pero esta parte realmente es un tema serio, ya se imaginarán para dónde van las cosas. Solo hay que Maldita decir que sea, su escuela Randy. no funciona más. Eras tan bueno tocando instrumentos, te dedicaste a tocar otras cosas. Maldita sea. Y esa fue la historia del peor port de Doom que existe. Una historia con mucho lore, mucho drama y mucha incompetencia. ¿Cuál es la moral? Joder, entonces cuando escuchamos esta deidad, estamos escuchando a un... Bueno, aquí no era, ¿no? Pero estamos escuchando a un futuro fan de Cuties. Que yo creo que en vez de dedicarse a hacer eso, debió dedicarse a hacer música para videojuegos, güey, ¿no? O sea, fue aclamado, ¿no? Nunca fue bueno. Se peguen las obras del autor, gente. Yo también creo que sí. Yo también creo que sí.